Bienvenido, Naguib, a Extremos. Hola Sandro, ¿cómo están todos? Les agradezco por su cariño y su aprecio. Muchas gracias a todos los que escuchan. Muy bien. Naguib, cuénteme, estábamos apreciando algunos archivos de Willax Televisión donde comentaba, entre otras cosas, sobre el tema de la comida no saludable, que también llaman acá, o el gobierno ha llamado comida chatarra, y que intenta de alguna manera regular. Sin embargo, viendo así, ustedes llegaron a la conclusión de que, exceptuando el solterito y el ceviche tradicionales peruanos, prácticamente todo el resto sería comida no saludable en la comida criolla. Mira, ¿no? Si hablamos de la cocina criolla, estamos hablando de una cocina donde el mayor porcentaje de alimentos son fritos o hechos con un sofrito de cebolla y tomate. Estamos hablando de una cocina donde el chicharrón hecho en la manteca del chancho es uno de los platos más populares. Estamos hablando de que ese chicharrón se acompaña de pan, poco saludable para los diabéticos, calorías vacías. Estamos hablando de un acompañado de camote frito. Estamos hablando de un lomo saltado que es frito, acompañado de papas fritas. Entonces estamos hablando de un sinfín de platos donde, lamentablemente, si es que vamos a hablar de comida poco saludable y tratar de regular a través de una ley de comida chatarra, como dice el gobierno peruano, estaría descalificando las bondades de la maravillosa cocina criolla del Perú. Y no me refiero solo a la criolla limeña, sino a la sureña y a la norteña también, ¿no? Un cabrito antes de ser cocido en un estofado o en un seco en el norte, primero es frita cada pieza. Un arroz con pollo, primero es frita cada pieza. Y así sucesivamente. Estamos hablando de que la cocina criolla en este caso no sería saludable. Lo poco saludable es que el gobierno no le recomienda al pueblo un menor consumo de sal, y que el gobierno no le recomienda al pueblo reinstaurar las clases de gimnasia en los colegios, porque un ser humano que come equilibrado y dirigido por un nutricionista escolar, como se estila en muchos países del mundo, puede comer galletas, tomarse una gaseosa y comerse un estofado sin ningún remilgo ni remordimiento. Naguib, dígame, entonces, aun cuando se cocine algo o se fría algo con aceite de olivo, por ejemplo, ¿igualmente también cae dentro de lo que es la comida no saludable? Mira, te explico. El único aceite que se puede utilizar para freír o para colocar a la plancha un alimento que no se convierte en tóxico y en colesterol malo es el aceite de coco. Aquí en el Perú, sin embargo, se tiene la falsa creencia que si el aceite es vegetal, llámese tú de soya, o llámese de aceite de oliva, o llámese de aceite de canola, o aceite de maíz, ese aceite recalentado no va a ser altamente nocivo para la salud. Ajá. ¿Y el aceite de oliva? No, el aceite de oliva, igual de todo que todos los aceites, se convierte inmediatamente en una grasa mala. No puede pedirse con aceite de oliva. El aceite de oliva llegó al Perú, la aceituna, como bien ustedes saben, con la llegada de los españoles al Perú. Era en realidad el único aceite que se utilizaba desde esos siglos, hasta que ya en el 19 se empiezan a producir los aceites de otras orígenes vegetales. Pero todas las pruebas científicas han demostrado que todos se convierten en colesterol malo y definitivamente dañino para la salud. Señor Churliza, buenas, le habla Ana Rosa. Hola, sí. Qué gusto saludar. Igualmente, un gusto. Explíquenos por qué el aceite de coco sí se puede mantener hasta cierto punto saludable y no se convierte en un colesterol malo.
Porque las pruebas científicas que se han efectuado en todos los laboratorios del mundo así lo han demostrado, ¿no? Que el aceite de coco en su composición química puede llegar a elevarse a temperaturas de hasta 2000 grados sin corromperse. Y tú comprenderás, cuando uno va a dorar papas no llega ni a 1000, ¿no? Correcto. Ahora, el aceite de coco tiene la peculiaridad que en el invierno se vuelve una manteca, por el frío se solidifica. En el verano se vuelve líquido. Es mucho más caro que cualquier otro aceite del mercado. Sin embargo, su nivel de expansión es 10 veces más grande que la expansión de un aceite vegetal común. Por ende, no llega a ser caro en su consumo, ya que usas la 10ª parte de lo necesario para reemplazando otro tipo. O sea, rinde mucho más. ¿Perdón? El aceite de coco rinde mucho más. Rinde 10 veces lo que rinde un aceite común una vez que se derrite en una sartén o en una cacerola. A comprar aceite de coco. Ya, el chicharrón, por ejemplo, en sus diversas presentaciones, el chicharrón de cerdo, de chancho, que es muy usual, vemos en muchos sitios como es tradicional prácticamente que freírlo en grandes cantidades de aceite y en aceites que al final llegan a negrearse. ¿Y esto de alguna manera es saludable? Efectivamente, fíjate, el chicharrón de saludable no tiene nada, pero como te decía, es sabroso y comerlo de vez en cuando no hará daño. Pero la fabricación de un chicharrón va como sigue. Tú pones las piezas de chancho con harta grasa. No puedes hacerlo solamente de pierna porque no lograrías la manteca suficiente. A hervir en agua con un poco de sal, y si quieres con algunas especies como pimienta de chapa, pimienta negra entera, una hoja de laurel si quisieras. Este chancho hierve por horas hasta que el agua se evapora. En la evaporación del agua va quedando la manteca que llega a cubrir al chancho, y en esa manteca es en la que se dora el chicharrón. O sea que es un proceso de primero hervido y luego con el hervido es que se genera la manteca del propio animal, que a su vez dora a la pieza y la convierte en chicharrón. Cuando hablamos del chicharrón de pollo, ya la historia es otra. No es otra cosa que pollo pasado por harina con sal y dorado en un aceite vegetal común, ¿no? Y yendo al otro... Entonces, los platos exclusivos para la salud del peruano, ¿no? Yendo al otro extremo, señor Churliza, el caso de del ceviche y del solterito que usted mencionaba, principalmente del ceviche, ya sea de pescado o las diferentes variedades de ceviche que hay, ¿estos son saludables entonces? Sumamente saludables. El ceviche tiene, fíjate, un componente histórico muy interesante, porque en el Perú se piensa que el ceviche es exclusivamente peruano, cosa que no es cierta. Lo que es cierto es que en el ceviche es donde se ha preservado mejor la sazón de un ceviche y donde más sabroso se ha vuelto como plato popular. En las travesías de los galeones, desde que se descubre que la deficiencia de vitamina C produce escorbuto del ser humano, que es una enfermedad altamente mortal, entonces estamos hablando que las embarcaciones, para que la gente no muriera por deshidratación, se tenía que llevar sal. Para que la gente no muriera por escorbuto, se tenía que llevar naranjas, limones, toronjas, naranjas agrias. Como antibiótico, siempre se transportaba ajo, que también es un aderezante. La pimienta se utilizaba contra las gripes y los resfríos. Y los galeones tenían que ir pescando durante la travesía, porque los galeones eran tan pequeños que no tenían la capacidad de carga para poder transportar los alimentos suficientes para travesías de larga distancia. Y ahí se va desarrollando el ceviche como tal y va quedando en diferentes países del mundo.
porque tú el ceviche lo incluyes en México, Costa Rica, Panamá. Cada uno lo prepara de una manera diferente. Algunos, los limones son muy ácidos, para ellos lo mezclan con agua, como el ceviche de Culiacán en México, por ejemplo. Otros hacen otras variantes, el ceviche de Costa Rica, que se hace con palta y con mango. Pero es un ceviche, es como plato uno de los más saludables que existen en el mundo. Otro de los productos que son de alto contenido de vitamina C y que se conservan perfectamente bien por largos periodos en la oscuridad es la cebolla, que también se transportaba en los galeones. Ajá. Señor Churliza, al inicio de la entrevista mencionó también que otra de las cosas que hacen que la comida criolla no sea muy saludable es el exceso de sal. En este caso también se ha hablado mucho de la sal de maras. ¿Esa podría ser una alternativa o es casi igual? Mira, no solamente la sal de maras, la propia sal marina, cuando no es procesada industrialmente, es un alimento que contiene 82 minerales dentro de sus constituyentes. Lo que sucede con la sal refinada de mesa en general en cualquier parte del mundo es que como cada uno de estos minerales se vende por separado, te venden exclusivamente el sodio, que es el componente más salado de la sal. Pero tú puedes hablar de la sal de Malasia, de la sal de los Himalayas, de la sal de maras aquí en Cusco, Perú, de los salinares de La Paz en Bolivia, de los salinares de Puno, y vas a encontrarte, si la sal no es refinada, va a tener estos 82 elementos que van a permitir que el ser humano no necesite ningún suplemento de mineral adicional en las ingestas a través de vitaminas. ¿Cómo es eso? O sea, si es la sal natural, ¿es mejor? Por supuesto, la sal natural no solamente tiene estos 82 elementos químicos que son magníficos, entre ellos el flúor, por ejemplo. No necesitarías que a los niños les fluorifiquen los dientes, los dentistas por falta de flúor. Tiene cobre, vanadio, zinc, todos los minerales en pequeñas cantidades proporcionales. Es por ello que existieron las grandes guerras por la sal, que era uno de los valores más importantes del mundo en las épocas de la antigüedad, ¿no? La sal como alimento. Ahora, según pregonan algunos científicos, comer la sal natural no afecta a la salud ni tampoco afecta a la presión sanguínea. Lo que sí sube la presión sanguínea es el exceso de sodio que te produce retención de líquidos en el cuerpo. Ahora, igual que el aceite de coco potencia por 10 su volumen cuando tú lo calientas y es saludable, la sal natural es 7 a 10 veces más salada en su composición natural que la sal de mesa, que es solamente sodio refinado. Lo que obliga a que la gente se vea forzada a utilizar menor cantidad para adquirir el mismo sabor al que su paladar está acostumbrado. Ahora, en cuanto a salud pública en el Perú, por ejemplo, en el norte del Perú, se ha demostrado que la cocina es tan salada que hay es el porcentaje más alto de muertes por derrame cerebral y por presión alta en toda América del Sur. Ajá. Entonces, cuando hablamos de una ley de comida chatarra donde al niño le vamos a quitar el privilegio de una galleta o de un caramelo o de un chocolate o una gaseosa de vez en cuando, estamos hablando tonterías, porque el mercado tiene que ser un mercado libre. Los padres tienen que ser los responsables de educar a los hijos y de educarse a sí mismos para saber preparar las loncheras que los niños llevan a la escuela. Es por ello que les decía anteriormente que en los colegios norteamericanos y muchos colegios europeos la presencia de un nutricionista profesional es obligatoria. Asimismo, lo que se ha llegado a regular también en algunos países, como los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia,
Asimismo, como en algunos de los Estados Unidos, como California, son los horarios publicitarios de la llamada junk food, que acá la mal llamada cocina chatarra, que es simplemente una traducción de junk a chatarra. Lo que sería, es mejor decir, comida no saludable, ¿no? Ya. Señor Churliza, en un tiempo que respecto a la sal se decía que tenía que ser yodada para prevenir el bocio. Efectivamente, pero es que la sal natural contiene yodo dentro de sus propios ingredientes, dentro de su propia composición química. Ajá. Es por ello que si tú utilizas sal natural, tú estás ya consumiendo el yodo por naturaleza y no te va a dar bocio. Y entonces, ¿por qué se consume prácticamente sodio refinado en vez de sal natural, que sería inclusive mucho más económico? Bueno, lo que pasa es... Señor Churliza, se ha cortado la comunicación. Estamos en contacto con el señor Nayib Churliza, quien está conversando con nosotros. Señor Churliza, ¿me escucha? Hola. Se ha cortado la comunicación, vamos a retomarla enseguida. Justo cuando estaba hablando un tema muy interesante, se cortó la comunicación. Señor Churliza, nos escucha, me decía, adelante. Nada, estábamos hablando de que la sal natural contiene todos los elementos químicos necesarios para la protección de la salud del ser humano. Sí. Ahora, es más cara, ¿por qué motivo? Porque ya el que industrializa esa sal natural no le extrae los otros 81 elementos químicos a los cuales te puede sacar mayor cantidad de dinero si los va vendiendo por separado. Ajá. ¿No? Por otra parte, si bien es más cara la sal natural, digamos, tú pagas por medio kilo 3 soles 50, pero como sala por 8, te sale más barata que comprar la sal de mesa común y corriente refinada. Correcto. Y eso es lo que hay que saber explicar al público. No porque el producto sea más caro, te cuesta más caro el utilizarlo. Porque si tú estás acostumbrado a usar 2 cucharaditas de sal para un estofado, de sal de mesa, con la sal natural le echas media cucharadita y sala igual. Es un tema parecido con el que hablaba también usted en esa entrevista que le hicieron sobre el arroz. ¿Por qué el arroz integral es más caro que el arroz blanco? Por el absurdo de que hay una menor cantidad de mercado de consumo y el mercado aprovecha y cobra un poco más por él. Ajá. Pero en realidad lo natural es que sea más barato. Pero, ¿qué sucede? Que cuando pilan el arroz, que es el término que se utiliza en la industria, o sea, pelan la cáscara del arroz, esa cáscara del arroz se utiliza como alimento para el ganado y se vende separado. Correcto. Sí, adelante, Rodrigo. Entonces allá ya entramos en costos por diferentes motivos, ¿no? Por un mercado menor de consumo, por un lado, y por otro lado porque hay un subproducto del arroz que es su cáscara, que sirve para otra industria. Muy bien, Rodrigo, adelante. Doctor Churliza, buenas noches. Sí, Churliza. Soy Rodrigo Landa y le quería preguntar sobre si los dulces criollos o los aperitivos criollos también entran en esa calificación de comida chatarra. Bueno, mira tú, aperitivos criollos, ¿en qué sentido de la palabra? Porque aperitivo generalmente se le llama a un licor que se consume antes de una comida. Se refería a los postres criollos. Una entrada o postres criollos. Se refería a los postres, a la repostería criolla. La repostería criolla lamentablemente es muy cargada al azúcar. El peruano tiene el mal hábito, según hizo un estudio del Ministerio de Salud, de echar para 1 litro de chicha 120 gramos de azúcar en la jarra a la hora de preparar la chicha. Estás hablando pues de potenciales diabéticos absolutos. Para ello tienes mucho mejor, que es de origen sudamericano, a la stevia, que endulza 10 veces lo que endulza el azúcar, es más cara
pero por otro lado se usa 10 veces más que el azúcar y no es dañina para la salud, el costo va a ser casi igual que el azúcar. ¿Y el azúcar rubia o azúcar morena no es mejor? Mira, eso es un decir de mercado, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha puesto de moda decir que el azúcar es mejor que la blanca. Antes tú comprabas el azúcar rubia a la mitad del precio del que pagas por ella hoy. Hoy en día estamos pagando por el azúcar rubia más caro que el azúcar blanca porque existe una mayor demanda creada por esa imaginación inventada de que consumir el azúcar rubia es más saludable. Porque son igual de calóricas, igual de potenciales de producir diabetes cuando todo se consume en exceso. Correcto. Y las aguas gaseosas en realidad contienen un alto porcentaje de azúcar blanca. ¿Perdón? Las aguas gaseosas contienen un buen shot de glucosa, de azúcar blanca. Absolutamente, un buen shot. Pero tú a un niño que lo haces jugar su partido de fútbol por 45 minutos o uno completo de 90 minutos, le das una gaseosa y no le va a hacer daño, porque le va a reponer calorías. Si a ese mismo niño tú lo vas a mantener en el aula y le vas a permitir consumirse esa gaseosa, va a salir a un recreo de 15 minutos, como se acostumbra hoy en día, y sentarlo en el aula de nuevo 2 o 3 horas, sin ninguna actividad física, obviamente que va a ser altamente nociva para la salud la gaseosa. Todo está en qué consumes y cuánta actividad física genera tu cuerpo. Tú puedes estar a dieta permanentemente, consumir todo hipocalórico, todo hervido, todo sancochado, todo al vapor, y estar sentado en tu escritorio 12 horas al día sin caminar aunque sea unos 45 minutos diarios, y vas a ser gordo, vas a ser obeso, vas a tener una mala salud del corazón, de las arterias, porque todo lo que es alimentación está relacionado con la actividad física, y eso ya científicamente demostrado, ¿no? Entonces, no es necesario prohibir un producto, es necesario cambiar los hábitos de los chicos. Hoy en día, lamentablemente, con la inseguridad ciudadana que gracias a Dios estamos viendo, que los índices de capturas están subiendo y los índices de delincuencia están bajando según estadísticas, los padres están asustados de dejar a que los hijos vayan a jugar fútbol al parque en la tarde cuando regresan del colegio. Los encierran en la casa frente a la televisión, o prefieren regalarles una tablet para que prefieran estar sentados en su habitación sin salir a ninguna parte. Entonces todos esos niños que consuman gaseosas obviamente son potenciales diabéticos a los 40 años. Y la diabetes infantil a nivel mundial ha crecido de una manera enorme precisamente por el tema de las tablets y los celulares y ya la falta de movimiento de los chicos, ¿no? Correcto. Todo está en cómo regulas el consumo en cuanto a las proporciones de tu intake que dicen los norteamericanos, o sea, de lo que ingresa a tu cuerpo con respecto a las calorías que quema tu cuerpo. Correcto. Por otro lado, podría dar una norma. Ok, no me vendas Coca-Cola normal en las escuelas, ni Coca-Cola normal, pero sí puedes venderla light. Pudieran dar una norma que las embotelladoras de gaseosas, en vez de utilizar aspartamen, que ya se ha demostrado científicamente que es nocivo para el cerebro y el sistema neurológico central, se hagan con stevia. Podrían dar normas de salud de esa naturaleza que regulen a la industria alimentaria. Pero no puedes prohibir de facto la fabricación de galletas. En la entrevista que yo hice, me hicieron en Willax TV, la señora Cecilia Valenzuela, que es una periodista que yo le tengo gran admiración, aclaré, el 28% de los ingresos tributarios de la nación del Perú viene de las industrias alimentarias del Perú y de lo que ellas invierten en publicidad a través de los medios. Hacemos una ley que le quite 28% de ingresos al Estado peruano,
adiós subida de sueldos a los profesores, adiós mejora en las escuelas, adiós construcción de carreteras, adiós mejor implementación de los hospitales del Perú. Si ya de por sí con el decrecimiento del ritmo de crecimiento económico nacional durante el anterior gobierno del presidente Humala, de 6% a 3% hoy en día, estamos no creando puestos de trabajo para los 350.000 jóvenes que terminan las escuelas cada año en el Perú. Lo que significa que eso puede ser una propensión a mayor índice de delincuencia, porque estos chicos no van a encontrar un puesto de trabajo. Yo no sé si ustedes han notado últimamente cuando caminan por las calles la proliferación de ambulantes que hay, más que nunca. ¿Por qué? Por falta de crecimiento del empleo, debido a la falta de crecimiento económico. Ahora quitémosle ese 28% de ingresos al país por industrias alimentarias y el Perú va a la quiebra. Entonces, como dicen los norteamericanos, y lo dije en la entrevista que hice para Willax Televisión, cuando tú miras materia económica o cuando quieres intervenir algún aspecto de la producción nacional, tú tienes que ver el tablero completo como si estuvieras viendo un tablero de ajedrez. Cada pieza que tú muevas en el tablero de ajedrez y cómo la muevas va a depender de tu triunfo contra, por supuesto, otro batallón del otro rey, que es el contrincante en un tablero de ajedrez. No sé si me comprenden. Sí, perfectamente. Muy bien. Señor Churliza, volviendo al tema de la comida, de las comidas, hay la comida japonesa ha venido, o el fast food, mejor dicho, japonés, ha venido ingresando con fuerza en los últimos años al Perú, en especial el tema de los rolls, que le llaman sushi, los makis. Dicen que es comida saludable. ¿Usted qué opina? Mira, el arroz es una caloría vacía que no nutre. Entonces, para mí, si la vas a incluir, si bien es deliciosa, cuando tú analizas un rol, como le dicen acá en el Perú, o un maqui, el 90% o el 87% del contenido de ese maqui es arroz blanco. Entonces, considerarlo saludable, no la considero saludable. Ahora, si tú hablas del sashimi, es el pescado crudo, estamos hablando de cocina saludable. Si hablamos de las que están tan colmadas de fideos, que nuevamente estás incurriendo en un exceso de consumo de azúcar en un caldo de chancho, de pollo, de res o lo que fuera, o la mesa de los tres, pero con una cantidad de azúcar, porque la harina se convierte en azúcar en la sangre, que tampoco la hace saludable. Entonces, todas las cocinas del mundo tienen cocina saludable, cocina no saludable. Y nuevamente hay que poner hincapié que lo que mata es el exceso de sal, el exceso de azúcar, el exceso de grasa mala. Señor Churliza, claro que azúcar en el cuerpo, a la larga te va a tomar un impuesto sobre tu propia salud, ¿no? Señor Churliza, y con respecto a las frutas, siempre hay la creencia que uno come frutas, entonces está comiendo saludable. Sin embargo, la fruta también tiene azúcar, ¿no? Claro, mucho menos dañina, me imagino, pues, que el azúcar tradicional refinada. Pero ¿hasta qué punto comer frutas, en qué horas, qué sé yo, puede implicar también una subida de peso o algún efecto negativo, ¿no? Le digo esto porque hace poco a un familiar le recomendaron, que dijo que tomaban el desayuno un jugo de papayas. El doctor prácticamente le dijo que estaba mal porque eso le estaba haciendo engordar, ¿no? A pesar que era solo papaya, solo fruta. Bueno, te explico. A mí personalmente, mi nutricionista, por problemas de tener tendencia de hacer azúcar en sangre,
o sea, mi propensión a volverme diabético me prohibió el 100% de las frutas de mi alimentación. Tienes frutas que son más prohibidas que otras frutas por el altísimo contenido de azúcar que contienen. Por ejemplo, nuestra deliciosa y orgullo nacional chirimoya es azúcar pura, prohibido. Los higos. Un diabético se come 1 kilo de higos en un almuerzo en vez de comer un almuerzo balanceado y tiene la probabilidad de terminar en un coma diabético en un hospital. Higos solo, sin el dulce de higo, ¿no? Ajá, sin hablar del dulce de higo, ¿no? Yo te estoy hablando del higo fresco. Ajá. La patata es un producto que, aunque te parezca mentira, tú la consumes con la mentalidad de que vas a bajar de peso, pero tiene algunas enzimas que hacen que, al contrario, todos los alimentos que tú ingieras, ingieras hasta la última caloría de lo otro que has comido. Los jugos, para los nutricionistas, son el peor de todos los elementos que puede consumir el ser humano. ¿Por qué motivo? Porque tú, al convertir una fruta en jugo, rompes la fibra. Por lo tanto, el proceso digestivo es un shot de azúcar directo a la vena, directo a la sangre. Es por eso que el nutricionista, cuando no te prohíbe la fruta o ciertas frutas, te prohíbe los jugos, porque el jugo es un shot de azúcar. Ahora, hay un libro, lamentablemente no traducido al español, que se llama El cerebro milagroso, que te explica que todo shot de golpe de azúcar al cerebro daña el cerebro a largo plazo. Que el azúcar que se debe consumir es aquella azúcar que es de digestión lenta. Para ello no puedes tomar jugos. El cerebro, aunque pocos lo sepan, está compuesto de más de un 75% de pura grasa. Requiere de grasas, pero de grasas saludables. Estamos hablando un aceite de oliva crudo en una buena ensalada, si es extra virgen y en prensa en frío, el más saludable de todos. Estás hablando de grasas de los peces más oscuros, como el atún, el bonito, el salmón, que son grasas que te protegen las neuronas, la interconexión neuronal, que se dice científicamente la sinapsis, que es la velocidad de comunicación entre neuronas. Ya está demostrado científicamente que en el cerebro era mentira que las neuronas no se regeneran. El ser humano, que está muy bien alimentado y presta atención a su nutrición, tiene garantizado que puede llegar a viejo sin sufrir de Parkinson y de Alzheimer's, que son las dos enfermedades más temidas de la tercera edad. Porque el cerebro requiere de grasas y requiere de azúcares para alimentarse, pero azúcares de digestión lenta. Por ejemplo, una manzana que no sea demasiado madura. Un plátano, ni aunque esté medio verde, es bueno para la salud. Contrario a lo que dicen las industrias de las bananeras para vender más, en los países donde más plátano se consume, como Alemania, hay mayor porcentaje de casos de diabéticos. ¿Y la sandía dicen que es muy buena? No, mentira, absolutamente falso también. La sandía, el melón, todas estas frutas, si bien están compuestas mayoritariamente de agua, y si bien contienen altas cantidades de fibra, que son buenas para la digestión, tienen altas cantidades de azúcares, a través de la fructosa que producen. Entonces, una fruta saludable es la oca, por ejemplo, que en Lima casi no se consume. Una fruta saludable es el yacón, que no solamente te regula el azúcar, sino que también te regula el colesterol por la cantidad de fibra que tiene. Pero los hábitos alimentarios de nuestros paisanos, no solamente en el Perú, sino en casi toda América Latina, son de comer mucha fruta. Y además a esa fruta la hierven en almíbar y te comes una riquísima compota
Pero si fueras diabético, corres el peligro que te corten una pierna o que te dé una retinitis, que te quedes ciego por daño al nervio óptico. Entonces, cuando hablamos de nutrición tenemos que ser muy cautelosos con lo que consumimos. Por eso lo que el doctor le dijo a tu tío es muy cierto. Consumir jugos es muy malo para la salud. Y otra opción para contrarrestar toda esa... Alimentándote de fructosa pura. También estarían las infusiones de hierba, Un manzanilla, poco más. hierba luisa. Sí, por favor, repite tu pregunta. Para contrarrestar toda esa glucosa, estaría bien una infusión de hierbas, llámese manzanilla, hierba luisa O coca. o coco. Bueno, mira, es que Qué verde. ni la hierba luisa, ni la manzanilla, ni la coca te van a bajar el nivel de azúcar en sangre, lo que los médicos llaman el índice glucémico. Por otra parte, la hierba luisa, siendo una hierba aromática tan sabrosa y poca gente sabe, de origen peruano, y que se llama hierba luisa porque cuando fue llevada a Europa, a la reina Luisa le fascinó y se puso de moda en Europa como infusión, tiene el defecto de que a la gente que sufre de la presión alta le sube más la presión. O sea que esa es una hierba que hay que tener mucho cuidado en su consumo. Si tú eres una persona que tiene una presión sanguínea normal, bienvenido, pero como digestivo, no como una hipoglucemiante, como se diría un producto que baje el azúcar. ¿Qué cosa es un hipoglucemiante magnífico de la naturaleza? Por ejemplo, son los espárragos. Pero por otro lado, también hay que tener mucho cuidado de no excederse nunca en algún alimento específico, porque a mucho espárrago también te puede dar ácido úrico alto. ¿Comprendes? O sea que todo es bueno, todo es saludable, pero al mismo tiempo todo es peligroso. Últimamente uno de los famosos cocineros de Lima empezó a hablar de ofrecer los pallares negros en la cocina peruana, inventando de que los mochicas los comían. Es absolutamente falso. Está demostrado que los pallares blanco y negro se utilizaban como monedas de intercambio en la cultura mochica, y científicamente demostrado que el payar negro es cianuro puro. ¿Tanto sí? Entonces la gente va a esos restaurantes a comer una dosis muy alta de payares negros porque se enamoró del plato, puede correr el riesgo de morir envenenado por cianuro. Ok, señor Chorizo, dígame, y el atún que mencionó hace un momento, ¿vale también el atún en conservas o ese no? Sí, también, por supuesto que sí, porque viene en conserva de aceite vegetal y muchas veces en aceite del propio pescado, ¿no? Ya. Ahora, preferiblemente es comprarte una pieza de atún cruda y hacerte un rico ceviche, un atún a la plancha, con aceite de coco, ricamente especiado, con sal, pimienta, ajos, una rica hierba como el estragón o el eneldo, que son sabrosos de los pescados, ¿no? Ajá. Pero es... no frito, por el amor de Dios, no frito, no apanado, no empanizado, ¿no? Ahora, justo todo lo que nos menciona que no se puede hacer, como que es, no sé si genéticamente estamos formados así o a lo que nos hemos acostumbrado en nuestro tiempo de vida. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué buscamos tanto los... Usted me menciona la oca, menciona el otro producto, el yacón, pero si me lo pones frente a una rico mango, una sandía, uvas, qué sé yo, pues obviamente voy a preferir lo segundo, ¿no? Pero lamentablemente para el diabético están prohibidas la sandía, la uva y el mango por encima de todo. Yo tengo una hermana mayor que adoro, que es casada con piurano, ella también es piurana y tiene una gran plantación de mangos, y acostumbrada a mandarme para mi felicidad todo, y de uva también, y para mi felicidad en tiempo de cosecha siempre me mandaban un par de cajones de uva, un par de cajones de mango. Cuando ya me declaran los médicos prediabético, o sea, con tendencia a volverme diabético,
Lo primero que me prohibieron fue el mango y la uva. Con pena tuve que decir a mi hermana y a mi cuñado, los adoro, pero ya no la manden porque no la puedo comer. En el Son frutos, altísimo índice de fructosa que se convierten en azúcar rápidamente. ¿Nos hemos acostumbrado, usted cree? ¿O es una tendencia del ser humano a autodestruirse, de tener la preferencia por lo que más daño le hace? Mira, yo creo que más bien es una costumbre antes que una tendencia de autodestrucción. Acuérdate que los moros conquistan España y se quedan allá 750 años. Con ellos lleva el azúcar a Europa, pero el azúcar, tanto en el Medio Oriente como en Europa, no produce como produce América. América tiene un clima que hace que la producción del azúcar sea altísima. Anterior a que llegue la caña de azúcar, o sea, las plantaciones de azúcar a Perú, a Haití, a Guatemala, Costa Rica, Cuba, a las Américas tropicales, un kilo de azúcar te costaba más que un brazalete de oro. Cuando el azúcar se vuelve abundante gracias al descubrimiento de América y a la adaptación de la planta en América tropical, porque estamos hablando en el Perú donde siembras azúcar, es en el norte, que el clima es tropical. El azúcar se vuelve abundante gracias al descubrimiento de América y a la adaptación de la planta en América tropical, porque estamos hablando en el Perú donde siembras azúcar, es en el norte, que el clima es tropical. En Centroamérica, en el Caribe, entonces la cantidad de azúcar que se producía es la que hizo que el azúcar se vuelva asequible y que los dulces árabes, que son de muchísima azúcar, que llegan con los españoles al Perú, se vuelvan asequibles. Entonces este producto que era para la élite del mundo, la gente por imitación quiere lo que come la élite. ¿Qué comía la élite? Dulces. Entonces el pueblo empieza a comer dulces, porque yo también puedo. Entonces hay también un acto psicológico de imitación, ¿no? Correcto. ¿Quién no quiere dar un poco de fortuna comerse una cucharada de caviar, ¿no? Es un acto de imitación. Correcto. Ahora, los dulces, el nivel que se consumen acá es porque todos los conventos de Lima y del Perú se convirtieron en las grandes fábricas de repostería peruana. Entonces, en todas las ciudades del Perú, tú acudías donde las monjas de clausura, y los conventos de clausura vivían de la venta de dulces. No es que existieran las pastelerías o las dulcerías como existe tan a la mano hoy en día en la calle, ¿no? Muy bien. Sí, adelante, Karen. Sí, usted mencionó que era mejor el aceite de coco, pero quisiera saber si es cierto, si aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. No, absolutamente no. Al contrario, te protege el corazón. Perfecto. Listo. Señor Incluso te recomiendo, fíjate tú, claro que no lo hagas porque te engordas. Te recomiendan que te comas una cucharadita de aceite de coco al día para que tengas las arterias saludables y el cerebro sano. Correcto. Te recomiendan el aceite de coco para que te lo apliques en la cara, para que renueves tu piel en vez de un peeling químico. el cabello también. Antiguamente, fíjate tú, que cuando no se conocían antes de que la ciencia empiece a investigar la alimentación en realidad y el contenido químico de los alimentos, se pensaba que el aceite de coco era el más dañino de todos. Y hoy en día científicamente ya se demostró que es lo mejor. Es como el huevo, que antes te decía no coma huevo más que 2 a la semana, que te van a endurecer las arterias, que te va a dar un colesterol pésimo. Hoy en día está demostrado que comer 2 huevos al día, obviamente no fritos, pochados, por ejemplo, podría ser, pasados también podría ser, en aceite de coco un poquito, el corazón y la vista, porque son el elemento animal con mayor cantidad de luteína en sus contenidos, y eso te fortalece la visión.
Perfecto. Señor Churliza, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nota muy interesante, muy educativa. Estamos seguros que tanto nuestro público como nosotros lo hemos disfrutado mucho. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en Extremos. Muchas gracias a ustedes y gracias por ese cariño y esa confianza que me tienen de llamar. Perfecto, hasta muy pronto. Muchas gracias. Adiós. Bueno.